Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado. I've got you. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en MXN, su televisora. Mi nombre es Lilia Arellano, el nombre del programa Estado de los Estados. Y bueno, en los últimos días el tema para discutir, el tema para hablar, para afectar a millones y millones de mexicanos es sin duda alguna la reforma laboral. Vamos a hablar de cuáles son sus renglones más importantes, del contrasentido que existe en varios renglones, como es el de los sindicatos, y de muchas otras cosas que seguramente van a ser de interés para usted, para su familia, porque de alguna o de otra manera todos, o la gran mayoría, pertenecemos a la clase trabajadora. Se trate de la manera normal, ¿verdad?, formal como le llaman, o en el terreno de lo informal. Permítame presentarle a quienes nos van a acompañar durante esta charla. José Juan Chilón, él es presidente de Licenciados en Derecho, Juristas y Litigantes del Estado de Quintana Roo. ¿Qué tal, licenciado Chilón? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar contigo. Sí, ¿verdad? Ya te hiciste aquí cliente Vamos a la preferido, orden. ¿verdad? Encantado. Pedro Moreno, expresidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo. Buenos días, un placer acompañarle. ¿Tienes nombre de calle guanajuatense? Eso me han Ahí dicho. En Acámbaro, una casa que me heredó mi bisabuelo está en las calles de Pedro Moreno. También tenemos calle entonces. 327, sí, ya. Gracias. Está cerca del ¿cómo se llama? Del río, a 2 cuadras del río y a 2 cuadras del cerro. ¿Tú dónde te acomodarías? ¿Para dónde vas? Luis Héctor Sartí. ¿Es Sarti o Sartí? Sarti. Sarti, expresidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, número 56. ¿Tiene Muchas número? gracias por la invitación. 56. Sí, pero ¿tienen número las juntas? Son 66 juntas especiales en materia federal, distribuidas en el interior de la República y, bueno, la Ciudad de México, insuficientes por supuesto, y en Quintana Roo la número 56. Nada más es una. En Quintana Roo sí, para todo el Nada más estado una. solo es una. Francisco Colunga, socio director de Colunga Abogados Laborales. ¿Cómo está? Apellido de actor, ¿no? Así es. Yo soy, bueno, los actores son los feos de la familia, los abogados. Sí, y los que no están muy definidos también, ¿no? También. ¿Eh? A tus Porque ahí órdenes, apareció muchísimas con el finado poblano en las redes, ahí dándose unos besotes. ¿Ah, sí? ¿No lo viste? No, eso yo no lo veo en mis castos ojos. Con no más puedo ver. entusiasmo que los que le da la Adriana Fernando lo van a invitar a la Noriega, primada. o no sé Seguros cómo. de la familia, seguros de la familia. ¿Sí? Seguro. ¿Hay muchos? Que ahí te platicaría mucho, sí. No muchos. me digas. Qué barbaridad. Derechos humanos, diría. Así es, libertad de expresión. libertad de igualdad. Bueno, y de género. ¿serán derechos? ¿Sí? ¿Eso es el derecho? Sin comentarios. Parte de- Podría, ese es un programa. Mira, a todos se Eso les amerita un atora. programa, amerita un programa. Eso da para un programa enterito. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Muchas gracias. Decía Lilia. el Chato Cejudo, el ballet de Carmen Salinas, su hermano, su amigo de toda la vida, que en todas las familias hay uno. Que el chiste está que uno lo descubra y él se decida salir del closet, pero Así que es. no hay familia sin Que no falta uno. garbanzo de a libra. Sí. Yo creo que lo que pasa es que antes no salían del closet y ya es todo. Lo que pasa es que el closet estaba inmenso porque... Yo quiero pensar que no. ¿Sí? ¿Qué es lo que comemos? Pero bueno, vamos a lo nuestro, que es la reforma laboral. ¿Será reforma o será reformita? Yo creo que fue una reforma a la deforma laboral aprobada hace 2 años, en febrero de 2017, que fue una reformita que no contemplaron realmente todo lo que se implicaba el transformar este nuevo sistema. Lo hicieron de manera muy ambiciosa, pero también sobre las rodillas, lo que le complicó a las siguientes legislaturas el poder aterrizar realmente algo contundente en pro y en beneficio del sector obrero del país. Ahora, esto, así como en algún momento
La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos obedeció a la exigencia de los Estados Unidos de darnos una calificación de lucha contra el narcotráfico, recordarán ustedes. Esto fue en el sexenio de Carlos Salinas. Ahora, tal parece que esta deformita sería, ¿no? ¿O cómo? Yo lo emplearía de forma, Bueno, pues obedece más a esta exigencia del tratado comercial con los Estados Unidos, su exigencia de si no hay una reforma laboral en México, no firmamos, y con todas las consecuencias que esto podría traer, además de la amenaza de aplicar aranceles al sector automotriz, que sería lo que más perjudicaría. Y en razón de esto, pues tal parece que la avientan, le echan a andar y a ver qué podemos corregir en el camino. Hay muchos contrasentidos, como el de los sindicatos. A ver, ¿quién quiere hablar de esto, por favor? Mira, nada más para darle una forma de alguna manera a eso, Lilia. Sí y no sucedió de esta manera. Resulta que la forma, es decir, el producto final que estamos viendo, por supuesto tiene que ver con la prisa que le metieron por la presión de Estados Unidos ante la ratificación o no del ahora llamado TEMEC, antes TLC o NAFTA, como le queramos llamar. ¿Por qué digo sí y no? Porque ya era una tarea que traíamos pendiente. Es decir, la Administración de Justicia Laboral realmente, en una jerarquía de cómo, para que lo entendamos todos claramente, la Constitución marca la forma general de alguna manera en que se va a llevar a cabo alguna cuestión, por supuesto que implica a todo el país. En este caso, el 123 constitucional marca la pauta de cómo tendrá que ser la administración de justicia y básicamente los derechos laborales en términos generales. Se divide en dos apartados, el A y el B, que es los trabajadores al servicio del Estado y los trabajadores normales, como todos nosotros. Bueno, digo normales en el sentido de que no somos trabajadores del Estado. Ya había existido esta reforma, una reforma del 2017, una reforma constitucional, en la que ya marcaba las pautas, es decir, ya decía, a ver, vamos a desaparecer, en términos generales, a desaparecer las juntas de conciliación y vamos a crear tribunales laborales. La diferencia básicamente es que en vez de estar bajo el control de los estados, termina siendo ya una mecánica de índole más de control federal, me refiero estrictamente al tema sindicatos. Es decir, todo el tema sindical ya no se va a ver en los estados, ya no va a tener ningún tipo de control ni gestión los gobernadores, sino que se centraliza el poder, el control de toda la mecánica de registros y huelgas, se controla en un ente que de hecho depende del gobierno federal centralizado. Eso es un tema muy importante, porque recordemos que esta reforma constitucional realmente se dio en tiempos y por iniciativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Pues ya ahí mídanle tiempos a lo que a lo mejor estaban intentando hacer, tal vez era un proyecto muy a futuro para poder controlar todo el tema colectivo, pero pues esta reforma constitucional que planteaba este cambio, que es lo que ahora se está concretando, se arroja a la reforma constitucional, se avala por más de 17 entidades federativas para que pueda ser una reforma constitucional y pasa. ¿Qué quiero decir con pasa? Bueno, que inicia de alguna manera su vigencia y dio un año para su implementación. Es decir, dijo, este cambio se tiene que dar, estamos hablando ya de hace 2 años, este cambio se tiene que dar y ahora les doy un año a todos para que hagan las reglamentaciones siguientes, es decir, de la Constitución, bajarnos a la Ley Federal del Trabajo y de ahí a todos los reglamentos que resultan aplicables. Entonces, esto ya era una tarea vencida, porque si bien dio un año la reforma constitucional, ese año pues se venció hace un año, es decir, ya hoy estábamos a 2 años de que no cumpliéramos con el año que había dado de tarea la reforma constitucional para cumplir esto. Sin embargo, lo que tienes toda la razón es en que pues la prisa tal vez no les hubiera entrado si no hubieran tenido esta presión por parte de Estados Unidos, que se fijaba de nuevo en esta mecánica. Es decir, habíamos ratificado recientemente el convenio internacional de la OIT relativa a este tema de la libertad sindical y ahora con esta doble presión, pues entonces nos entró la prisa y hacemos, como en muchas ocasiones lo hemos hecho, una reforma al vapor para cumplir con la prisa de la reforma constitucional y con lo que me permitía de Canales la reforma constitucional o la nueva forma constitucional, la presión de la OIT respecto de haber ratificado recientemente este convenio
y la presión, por supuesto, de Estados Unidos respecto de la ratificación. Ahora bien, si se dio un año para poder implementarlo todo, hemos visto que fracasó, porque aquí, por ejemplo, como yo creo que en muchas otras entidades, el sistema judicial no estaba preparado para una laboral. Así es. Y tampoco tenía la gente preparada para el tema, en fin. Entonces se dijo que los mismos que estaban en conciliación y en los tribunales iban a pasar a formar parte, o sea, un engaño total, porque al final de cuentas esto ni combate corrupción, siguen siendo los mismos de siempre y pues lo único que ha generado es otro caos más dentro del terreno laboral. Ahora, esto ya lo vimos, fracasó. ¿Qué otras cosas que ahora se ven en esta nueva reforma consideran ustedes que han fracasado o que tienen el mismo camino para el fracaso? Acabamos de platicar precisamente algunas cosas que técnicamente hablando son, yo considero muy complicado de cumplir en materia de la reforma. La reforma trae algunos puntos, por ejemplo, desde el punto de vista sindical, en cuanto a la selección de la dirigencia, en cuanto a la votación del contrato colectivo de trabajo, que ahora hay que someterlo a los trabajadores para que los trabajadores decidan si el contrato cubre o no sus expectativas, lo cual pudiera ser moralmente correcto, técnicamente complejo, porque si un contrato colectivo de trabajo, un sindicato representa 30.000 agremiados y la empresa tiene 30.000 empleados, la reforma propone que se haga una votación para que todos los trabajadores participen en esa votación directa de ese contrato colectivo de trabajo, lo cual pues, técnicamente es muy complejo, habría que ver cómo se va a lograr, y además se prohíbe ya la votación a través de las delegaciones. Antes, ¿cómo se llevaba a cabo una elección, una votación? Bueno, yo tengo delegados en cada estado, y en cada municipio, y en cada empresa. Y entonces, desde la dirigencia nacional decías, aquí va la propuesta de selección, vamos a votar, y la votación de esas delegaciones se llevaba a la Asamblea Nacional. Y entonces nombramos un delegado nacional que representaba a ese estado o a ese municipio. Y en la Asamblea Nacional y representaba se esos votaba votos. lo que los delegados a nivel municipal decidían. Ahora ya no, ahora va a ser directo. La propuesta es técnicamente imposible. Dice aquí, rendir cuentas está bien cada 6 meses, esto así lo marca la ley actual, siempre ha sido así, pero ahora el requisito tendrá que ser certificado y revisado en todo caso por la votación directa del contrato colectivo. Y si en una empresa hay llana libertad sindical, vamos a suponer que son 5 trabajadores de una empresa, y cada uno se afilia a un sindicato distinto, y los 5 emplazan a huelga o solicitan la firma del contrato colectivo. Dice la reforma que se deberá respetar al titular del contrato colectivo y que tendrá que entrar a recuento, pero que los 5 trabajadores decidirán si el contrato colectivo que está propuesto lo aceptan o no lo aceptan, y entonces cada sindicato deberá competir por el contrato colectivo de trabajo. Y ahí entra el Centro Federal de Registro Laboral. Y este Centro Federal que le da facultades exclusivas de atender solamente a registros sindicales y atender al tema sindical, queda completamente apartado, y dicho sea de paso, no tocan a los trabajadores del apartado B del Centro de Constitucional, que siguen quedando igualitos. Los sindicatos que trabajan al gobierno no tendrán problemas porque la reforma no le aplica a ellos. A ver, vamos a ejemplificar para que todo el mundo entendamos. ¿Ve? Una empresa que tiene pues cientos, miles de trabajadores. El ejemplo que ponemos, perdón. Bimbo. O la cervecera. O Bepensa, ¿no? O FEMSA, ¿no? Bueno, hablas tú de que las delegaciones en los estados, en los municipios, esto más se antoja a lo burocrático, porque una empresa no va a tener delegados o por secciones, ellos los tendrán por planta, y tal vez cada planta tenga su propio sindicato. ¿Sí? Entonces, no es esta forma de elegir a los delegados y de ir con el contrato de trabajo se antoja más para el terreno burocrático que para el de la iniciativa privada, porque lo que sucede el aquí, burocrático no se toca, ¿eh? Lo que sucede aquí es, a lo que va a decir Chilón, es que anteriormente, para hacer un contrato, el delegado votaba a favor o en contra de ese contrato, pero ese voto representaba a todos los miembros que estaban en esa empresa, en esa planta. Claro. Ahora no, hay que considerar a todos y cada uno de los trabajadores de esa planta y que ellos voten en forma directa, personal y secreta. Entonces, ¿cómo vas a hacer votar
en cada empresa, a cada trabajador, para saber si se aprueba o no el contrato. Es casi imposible. O sea, vas a dejar de trabajar y hacer que voten. Esto obedece al cumplimiento del convenio 98 de la Sí, OIT, en así la es. cual pues debe de haber libertad sindical y democracia sindical. ¿A qué se refiere? A que debe de existir un voto libre, secreto y directo. Antes había la famosa votación levantamanos, en la cual a partir de ahí pues decían por unanimidad, como pasa en ocasiones, para dar un efecto muy práctico, en las asociaciones estas vecinales y las asambleas que se tienen de condóminos, de quién está a favor, quién está en contra, cuando representan a miles de trabajadores. ¿Qué sucede ahí? Que ejercían cierta presión los sindicatos titulares sobre las personas que no simpatizaban con ellos, y había posteriormente represalias, Con de tal secretarios, suerte dirías tú, que ¿no? lo que buscan es que el trabajador se pueda manifestar de forma libre, secreta, en una urna y de manera directa, para que nadie sepa a favor de quién se manifestó o no, algo como lo que hacemos en el ejercicio democrático, que votamos por las elecciones, que por cierto ya iniciaron esta semana las campañas. Pero bueno, a partir de ahí hay un punto que me llama mucho la atención y que creo que es el que más nos afecta y el que no está contemplando la reforma laboral, que son las famosas pagadoras y las famosas outsourcing. Y me voy a un ejemplo no lejano a Quintana Roo. El hotel que ustedes me señalen de la zona hotelera, ninguno tiene trabajadores. Por tanto, tienen a una pagadora que es quien tiene a todos los trabajadores porque hacen ese ejercicio de Y las outsourcing subcontratación. y las pagadoras no se tocan en esta reforma. Entonces, a estas pagadoras, ellas pueden tener un contrato colectivo, pero resulta que la pagadora Patito S.A. le presta el servicio de trabajadores al Hotel 1, al Hotel 2 y al Hotel 3. Para que ellos puedan, algún sindicato pueda detentar ese contrato colectivo, necesita tener a más del 30%. Y muchas veces pues los trabajadores ni siquiera se conocen porque le prestan el servicio a 10, a 15 hoteles. ¿Cuál es el problema con estas pagadoras? Que así como se crean, desaparecen de un día para otro. Entonces, si ya no me conviene ahora estar con el sindicato A, bueno, pues entonces constituyo una nueva empresa con el sindicato B y con el sindicato C. Yo creo que es una de las deudas principales de esta reforma. Mencionaba la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que el outsourcing es como el colesterol, que hay bueno y hay malo. Claro. Y creo que está totalmente equivocada. No hay colesterol bueno y malo, aquí esto es un cáncer y hay que llamarlo como es, por su nombre, porque lo único que está haciendo es irse en contra de las prestaciones y derechos sustantivos de los trabajadores y de seguridad social, irse en contra de los impuestos, porque hay una evasión tremenda de IVA y de impuestos sobre la renta, y a partir de ahí, si los dejan intocados, difícilmente estaremos viendo una huelga en un hotel, porque va a ser prácticamente improcedente, porque no hay ni siquiera en dónde emplazar. La fuente de trabajo es esta, pero quien los contrató está tal vez en un corporativo, en un piso 17 o 18 de Plaza Américas, o por mencionar algún edificio, ¿no? Ahora, antes existía esta posibilidad de que, y no había pagadoras, pero las propias empresas registraban otras empresas, ¿sí? Por ejemplo, una que yo recuerde, la primer tienda de autoservicio que hubo en México era Mercados de Autoservicio, la tienda más de los señores Tarraf, que eran los que fabricaban unas pantaletas con muchos moños para niños y todo eso, que se llamaban Pantarrat, muy famosas. Ellos hicieron, era un galerón incluso con techo de lámina, y ahí empezaron las cadenas comerciales estas en México, con esa tienda. Entonces ellos tenían para los trabajadores administrativos una empresa, para los trabajadores de piso otra empresa, para los cajeros que los tenían que asegurar por el cambio, que podían tener pérdidas o lo que fuera, otra empresa. Total, en esa empresa había 5. El personal de compradores, por ejemplo, cada área tiene un comprador, el de ropa de niños, el de ropa de damas, etcétera, abarrotes, en fin, esa era otra empresa. Entonces, pues estas empresas tenían registros en diferentes lugares,
que no era donde estaba la tienda de autoservicio, que era la esquina del Boulevard del Aeropuerto con la calzada de Ignacio Zaragoza. Justamente ahí, o sea, donde está el puente, Sí. en esa esquina. Pero había el patrón solidario. Entonces yo demandaba A la empresa, a la empresa y a la X, que fuente era de la que trabajo. me pagaba, pero demandaba también A la a fuente de trabajo. mercados de autoservicio, ¿sí? Porque era en donde prestaba yo el servicio real. Entonces, normalmente uno ganaba con mercados de autoservicio, no con la empresa con la que tenías. ¿Sí? Absorbida en la carrera La laboral. Así es. ¿no? Ahora, esto se debiera hacer entonces con las pagadoras en automático, porque a mí me puede estar contratando Juan Pérez, pero lo cierto es que yo trabajo en este hotel y que el dueño o la empresa de este hotel se llama fulana. Y En ya no hay materia- esa figura de Pero patrón usted se va, solidario. se va usted a una materia de demanda individual. Aquí lo que estabas planteando el maestro Sarti es en cuanto a derecho colectivo. Sí. Tienes que reunir un porcentaje del grupo total de miembros que aglomeran esta empresa. Entonces, tu grupo total lo tienes dividido en 5 o en 6 diferentes lugares. Inclusive entiende. estados distintos del país pueden Así es. estar. En materia individual existe ese patrón solidario que es quien se beneficia al final de los servicios de esta artículo 10, persona. artículo 10. Y bueno, es parte del viacrucis que tienen que vivir los trabajadores para poder hacer cobrables el día de hoy sus laudos, el acreditar ese vínculo laboral y ese beneficio con esta persona. Sin embargo, es una de las preocupaciones que existen, porque aunque hay candados en la Ley Federal del Trabajo, cuando se incorpora esta figura en el 2012, en esta reforma de la subcontratación, bueno, pues también hay unas sanciones que señalan que a quien simule esta situación y habrá X número de días en UMAS y demás que se sancionará. Pero mi pregunta es, ¿a cuántas empresas de outsourcing conocen que han sido sancionadas por la autoridad, en este caso que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por alguna inspección que hayan realizado? No, ninguna. a ninguna. Nos vamos al corte, enseguida volvemos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Bueno,
Es cierto, como dice Chilón, que estamos dando bandazos de un lado a otro, pero a la gente actualmente, creo que a la mayoría, yo no sé si esto sea por desgracia o por fortuna, a ti te importa lo tuyo. Claro. Y en el caso de que estás siendo contratado por un outsourcing, lo que quieres es defenderte tú, ¿verdad? Sí. Ya que si va a haber el sindicato, con la mala fama que tienen los sindicatos, creo que esto es algo con lo que las outsourcing han salido beneficiadas, porque no hay sindicatos que realmente trabajen en beneficio de los trabajadores. No hay absolutamente ninguno. Ninguno. Basta y sobra con ver los relojes que cargan sus líderes, los carros en los que andan, para darse cuenta de qué hay en todo el fondo. Y yo no sé si este voto libre y secreto tenga, pues sí, su grado de complejidad, y que independientemente de que permita que se pueda seleccionar, para regresar a lo del grupo, a tus líderes de forma secreta, tienda a terminar con la manipulación, las presiones, el hecho de que un solo líder pueda permanecer, como en el caso de Romero Deschamps o el del Sindicato de Trabajadores de Electricidad, el SUTERM, o Joel Ayala, en fin. Y ahí para atrás, Sí, la que Quina tengan todos ellos Miguel Velázquez. una carta abierta para seguir haciendo con sus sindicalizados lo que quieran, que en algún momento puedan ser realmente destituidos, ¿no? Creo que esa es una oportunidad de que suceda. Más bien sería llamar a rendir cuentas, porque muchas veces la gente pedía cuentas y tú me pides cuentas y voy en contra tuya, ¿no? Yo más bien creo que va por el tema de ese voto secreto, para no ir, como decía el doctor, una represalia. El líder que está con la sartén en la mano del sindicato siempre quiere que lo apapachen, y el que va en contra de sus decisiones siempre sale perjudicado. El sindicato petrolero, por ejemplo, es el mejor ejemplo. De las disidencias, ellos han tenido a lo largo de la presencia de Romero Deschamps no menos de 10 agrupaciones de petroleros disidentes, y muertos tienen 20, por lo menos. De que no, y esto se da en las secciones sindicales. Se dio en Campeche, se ha dado en donde Lo mismo pasa con tienen los maestros. determinada presencia. Bueno, dices tú las cuentas. Resulta que cuando encarcelan el Bester, por ejemplo, y bueno, se arma todo este lío y tal, al final deciden liberarla, no había recursos de procedencia ilícita, en fin, todo esto. ¿Por qué no procede ningún cargo en su contra? Porque los maestros no la acusaron de malversación de fondos de sus cuotas. Entonces, ahí está que no todos los trabajadores están solamente sobre las cuentas claras. Porque si estuvieran solamente sobre las cuentas claras, entonces ellos lo hubieran fincado, como ocurre en el caso de Romero Deschamps, ¿sí?, una exigencia y una denuncia penal por malversación de fondos, mala utilización de las cuotas sindicales, etcétera. Es así como la policía puede proceder, la fiscalía puede proceder en contra de Romero Deschamps, pero no podían hacer nada en contra del Bester, porque los maestros no se quejaron de que el Bester hubiese usado sus cuotas para beneficio personal. Eso fue mediático. Ahora, hay un detalle. Digo, sí todos podemos presumir que las usó, pero El afectado no. si el afectado no. Ahora estaba en sus facultades. Ahora, esta reforma no toca a Romero Deschamps, ni con el pétalo de una rosa, porque dice la reforma que los que están en el apartado B del artículo 123 constitucional, o sea, los trabajadores del Estado, como Pemex, no entran en esta reforma. Bueno, Ni pero, sindical ni individual. Pero es una paraestatal. Sí, claro. Es uno de gobierno. Así que no les aplica el apartado que es el B. Que Entonces, creo que hay vale la checarlo pena porque hay meterlo que en el analizar. entorno para las personas del auditorio. Esta reforma obedece a una crítica que señalaba que el Poder Ejecutivo concentraba la administración de justicia laboral, tanto en lo individual como en lo colectivo. Ok. Y era el señalamiento que recibíamos a nivel internacional. Pasó al Poder A partir de ahí dicen, ¿saben qué? Vamos a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, vamos a mandarlas al Poder Judicial, donde de inicio debieron haber estado incorporadas,
Y la parte colectiva, Pero individual. esta me la reservo con un organismo autónomo en el cual el presidente de la República va a mandar la terna al Senado. de quién va Va a dirigirlo, director del centro. por lo cual pues, es autónomo, pero bueno, por recomendación del Ejecutivo. Y vamos a federalizar todos los contratos colectivos de la iniciativa privada en este centro de conciliación, que para mí hay una discriminación de que exista un apartado A y un apartado B, porque los trabajadores al servicio del Estado también son trabajadores y también deben de tener sus propios derechos. Claro. Y aquí para ellos no importa que tenga injerencia el gobierno y el Juez y Ejecutivo, porque es juez y parte. Entonces, si una persona es despedida del gobierno federal, tiene que va a ir al demandar gobierno al federal. gobierno federal y lo va a resolver el gobierno federal. ¿A favor de quién va a resolver? Pues muy probablemente el gobierno federal. Entonces, esa es la parte que estás tocando, Pepe. Ahora, el Centro Federal está conformado sobre representado por el Ejecutivo. Hoy el tribunal tiene parte patronal, parte sindical Y el y parte presidente. gubernamental. ¿Ok? Así está el tribunal hoy. Sí, En tripartita. el Centro Federal va a estar Secretaría de Hacienda, Ejecutivo Federal, Secretaría del Trabajo, o sea, Ejecutivo Federal, y así hay 4 o 5 dependencias que participan en el centro. Y el titular va a ser nombrado por el presidente por de la el presidente de la República. República. Entonces, imagínate, ya no habrá- ese súper controlador No puede de ser. los sindicatos a nivel nacional. Exacto, es Eso una va, reforma directa al tema yo sindical. creo que eso venía desde la propuesta de reforma, desde la reforma constitucional, pero sí, definitivamente, imagínate el poder, ya hablando así muy en términos Así es. terrenales también para tu auditorio, la verdad es que velo de esta manera, Lilia. Imagínate una persona que va a tener a nivel central todo el dominio respecto de las relaciones con las huelgas y los registros de nuevos sindicatos y además las renovaciones de los contratos colectivos La revisión. que antes a nivel local se hacían en todos los estados. Tú sabes el vínculo que siempre ha habido, ya hablando de la mecánica de la que hablabas de los sindicatos, y si hay buenos o malos o buenas sesiones o lo que sea, olvídate de eso. Tú sabes que cuál es el valor político de los sindicatos, pues que aglomeran gente y que mueven gente, ¿no? Esa es la verdad. Eso es una moneda política para efecto de que los sindicatos, ahí es en donde tienen su Cierta poder. autonomía. Ahora, ¿ante quién ante quién va a valer esa moneda política? Antes, ante los gobiernos de los estados. Ahora, solo ante ese gran representante Concentrador. del gobierno federal. ¿Te imaginas el poder que va a tener? Se pierde la autonomía sindical. Todos los sindicatos ahora de nuevo alineados a la federación como se dio hace muchos años. Y digo, al final yo lo que quería comentar es, independientemente de todo, también para un poquito sentar las bases, porque empezamos todos tal vez muy emocionados a hablar de cientos de temas que podrían implicar a la reforma, realmente esta reforma a lo que se traduce básicamente es a eso, pero no toca los puntos importantes, por ejemplo, del tema sindical, y diste con la clave, tú lo mencionaste perfectamente bien, transparencia. ¿Qué es lo que sucede con los sindicatos? Pues que los sindicatos realmente no están sujetos a que el gobierno federal pueda entrar, revisarlos, y por supuesto, ni siquiera en el tema de Hacienda Federal, por ejemplo, no tiene la facultad para poder pedirle que rindan cuentas. ¿Por qué el sindicato realmente no fue el tema con el Bester Gordillo? Pues porque realmente no se pueden meter a las tripas del sindicato. Las Por acusaciones. esta autonomía que se Sí, libertad las- sindical. el 356 que permanece intocable. Eso ¿no? permanece. El tema es eso, que como bien lo dijiste, es una maquilladita. Sí, es una maquilladita. ¿Por qué? Porque donde está verdaderamente el problema no le quisimos entrar, que es verdaderamente eso. Claro, eso violaría la autonomía sindical, pues por supuesto, porque imagínate qué sindicato va a permitir que entren a revisarle sus cuentas, así de sencillo. ¿No hubo un esfuerzo alguna vez en el sexenio de Vicente Fox en el que los sacaba de ese apartado de exención respecto del impuesto sobre la renta y les decía, vamos a que declares tu impuesto sobre la renta? No, imagínate, le dijeron, señor, no se equivoque, en el momento en que nosotros tengamos que rendirle cuentas al fisco, en ese momento se le va a paralizar el país. Y simplemente eso se echó para atrás y se acabó. Jamás se ha tocado ni se volverá a tocar el tema de las cuentas de los sindicatos. Como Tal las vez iglesias, los- ¿no? Las iglesias también son También. religiosas, Tal vez también los las sindicatos de la iglesias. iniciativa privada
podrían tener este renglón de autonomía, pero no los sindicatos de los burócratas, porque ese dinero no de las deberían. cuotas son nuestros impuestos. Exacto, debiera ir hacia allá. Son sin nuestros embargo, esta impuestos, reforma no los entonces toca. hay que, aún no siendo trabajador, tú podrías decir, a ver, si mis impuestos también caminan por ahí, ¿no? Sin embargo, bajo el concepto de esta autonomía, te diría un representante de un sindicato de alguna entidad gubernamental, te diría, no te equivoques, no son tus impuestos, es el dinero de mis agremiados que deciden dármelo a mí para que yo tenga represente. esa representación. Sí. Eso te dirían y ese es el argumento. Nada más por que el el que dinero nos de han tus matado. agremiados proviene de mis Exacto. impuestos. Gran detalle. Es claro, Pero o sea, también ¿qué es acá lo que primero, la faltó- gallina o el huevo, Lo que no? faltó es la forma en la cual se van a llevar a cabo los procedimientos. Ahora, Porque hace rato estábamos platicando. Ahora el lado positivo. No hubo, en sí, no sentaron bases, no fueron claros ni precisos en cuanto a los procedimientos. ¿Quién va a ver qué? ¿No? Es lo que habíamos platicado. Ahora, veamos el lado positivo. ¿Y quién va a Las supervisar, juntas de por conciliación ejemplo? desaparecen. Las urnas, ¿quién las va a abrir? ¿Quién va a supervisar? Es lo que Bueno, discutimos. Eso es lo que se queda en la ambigüedad. Aquí le está facultando Por eso meten la esta línea, ¿no? Tal vez. iniciativa Se supone, aprobada se en supone. este dictamen a que esta elección de la que hablábamos, de voto personal, libre, secreto y directo, sea el titular del contrato colectivo quien organice esa elección. Entonces, suponiendo que alguno de nosotros es el líder, va a organizar la elección y va a decir, aquí están Las mis boletas, actas en las las cuales urnas. todo se llevó con transparencia, todo el mundo votó de forma libre, directa y secreta, y Centro Federal de Conciliación te Valida. mando para que la valides. Hay una letra chiquita ahí que dice, salvo que exista una duda Duda razonable. razonable de los documentos que se exhiben contienen alguna falsedad. Ahí está, ya lo- Con ese sistema de control van a decidir, en este sí me interesa que haya duda y en este no me interesa. Y a partir de ahí pues se van a meter a apretar las tuercas a los sindicatos o a las empresas que quieran controlar. Bueno, y el tema de Invasivo. duda razonable entra dentro No, del y área siempre la del duda Poder razonable. Judicial antes para, si hay una duda razonable sobre un asesino, pues lo tienes que dejar libre, ¿no? Claro. Bueno, Pero no entraría en lo laboral, porque y esto lo ve lo laboral el era Centro muy dos Federal por de dos. Conciliación. Centro Federal. Esto no llega A al un Poder tribunal. Judicial. Esto es para que te registren tu contrato, tu revisión o le den La toma de cabida al nota. emplazamiento a huelga. No, y Entonces, además el objetivo del centro es evitar litigios. Es uno de los objetivos, ahí lo dice la reforma. Evitar litigios. ¿Qué significa? Evitar que llegues al Poder Judicial para ir a un juicio. Ahora hablemos de algo positivo, del derecho individual de trabajo, que le compete a cada trabajador. ¿Cuál es la bondad? Bueno, que ya no va a haber el Ejecutivo, la intervención del gobierno del Estado en los procesos, en los juicios Individuales. laborales, sino que es el Poder Judicial. Ya no va a ser un burócrata, sino un juez especializado en materia laboral, magistrados especializados en materia laboral, que van a atender el tema de juicios laborales para efectos No, la ley es de- clara, habla de jueces. Habla como tribunal, como figura, pero también aclara, es un juez. que eso era parte de la reforma que yo hablaba. Si van a ser jueces, que sean juzgados. Claro, Así es. Si van a ser juzgados tribunales, pues laborales. que sean magistrados. es correcto. Pero desde ahí empezamos mal con Sí, la con la redacción. denominación. Hablan de tribunales, Y pero no va a haber con un juez. ¿Me explico? No, y ya creo que hasta pretenden los orales, ¿no? Sí, va a ser oral. No, bueno, Va a ser tiene que es ser oral. bien. predominantemente oral. Realmente la ley va a seguir siendo la misma. Volvemos al tema, fue una maquillada, independientemente de que ordenaba la reforma constitucional algo de fondo, va a seguir siendo la misma. Vamos a seguir viendo la ley federal del trabajo y va a seguir diciendo nueva ley federal del trabajo del 1 de mayo de 1970, porque eso es lo que dice hoy y va a seguir diciendo lo mismo, porque es la misma ley, nada más están modificando ciertos artículos. ¿Cuál es aquí el tema? Respondiendo a la pregunta que hiciste muy acertadamente, Lilia, es ¿para dónde va o va a fracasar o no va a fracasar? Yo nada más te pondría este ejemplo. Me imagino que te has mudado de casa alguna vez, ¿no? Y todo tu auditorio se No, habrá hombre, mudado de casa y de marido. De casa y de... Bueno, acabas de dar con el ejemplo perfecto. Imagínate lo que implica cambiar no solo de casa, sino de marido. Tienes aquí invitados de lujo, ¿por qué? Pepe Juan ha tenido puestos directivos en sindicatos, organizaciones sindicales, y es en pro de defensa de los trabajadores y tiene mucha experiencia en ese sentido. Pedro ha sido presidente de la Junta Estatal, bueno, en este caso, local de conciliación y arbitraje del Estado, y Luis Héctor ha sido presidente de la Junta Federal, digamos, del otro punto de vista. Atiende burócratas.
Yo nada más te digo que ellos te pueden decir aquí claramente, bueno, yo lo que hago es que asesoro patrones y estoy involucrado en las organizaciones patronales del Estado o en la representación de estas en el Estado, entonces me sé la otra parte. Digamos que estamos aquí como que todos los factores que podías llegar a tener una opinión de a pie, de a de veras de lo que sucede. Yo nada más te digo, pregúntales a ellos lo que va a implicar que cierren, es decir, que nos mudemos de casa, que vacíen la casa, que cambien de marido, porque va a significar otra familia completamente distinta, de otra religión completamente distinta, porque ahora ya no es poder ejecutivo, sino poder judicial. Que además no vamos a poder tener los mismos hijos, porque tú traes tus hijos, yo traigo mis hijos, tú tienes tu presupuesto, tú tienes ya una casa, ¿a dónde nos vamos a mudar? ¿Dónde vamos a meter todos nuestros muebles? Pero eso traducido a todas las juntas, tanto estatales como federales, en toda la República, y eso es lo individual. Ahora lo colectivo se van a ir con el abuelo, en un solo lugar. con el abuelo a vivir a la Ciudad de México, todos. Entonces, yo nada más te pongo, si a nivel familiar, local, de a pie, imagínate lo que implica algo así, échale cuentas mentales de a dónde vamos con esta reforma, con todo ese relajo. Pero hay que partir de que no existe en este momento nada que nos indique de que va a empezar a operar. O sea, no hay mobiliario, no hay lugares, no hay capacitación. Apenas acabamos de conocer cómo viene la reforma, nadie sabía, había especulación y apenas nos van a empezar a capacitar, o van a generar capacitadores. O sea, hay que crear los juzgados, los lugares, capacitar personal, empezar a hacer todo desde un principio, pero no existe el presupuesto, todavía no se conoce, ni se sabe el monto, ni que cuánto. eso se aprobará a finales de año, en el mejor de los escenarios, para empezar a construir en 2000. Y además le mete mano a los estatutos de los sindicatos también, le dan un año para que reformen sus estatutos, o sea, por completo la autonomía sindical. Yo voy a poner un ejemplo, déjate de modestias, maestro, y diles la verdad. Él mejoró la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de una manera increíble. Y mudó la Junta de un piso del edificio Barcelona aquí, que lo conoces, a la planta baja, mejorando las instalaciones en forma fabulosa. ¿Cómo te fue? Nada más platícanos lo que implicó mudar nada más de un local a otro. Es decir, presupuesto, tiempos, logística, no quiero pensar. No me puedo imaginar, Lilia, cómo va a ser esto. Va a ser un rollo. Bueno, a ver, vamos a imaginarlo mientras vamos a comerciales. Enseguida volvemos. Estado de los estados. I've got you. Bueno, entonces ya mudarse de casa fue un verdadero Va a problema. ser un tema. Y esa parte, todo el mundo está preocupando por el que se va a cambiar, los que se van con el abuelo y demás, pero nadie está volteando a ver a los que se quedan, que es la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si no hay presupuesto suficiente para la implementación, que se habla del orden de 22 millones de pesos para la implementación en el primer año, 22 mil millones de pesos, perdón,
¿qué va a pasar con la Junta de Conciliación y Arbitraje locales y federales que traen cerca de 1 millón de expedientes en trámite, en los cuales, pues como ya se van y ya viene la nueva reforma laboral y los nuevos tribunales y el Centro Federal de Conciliación, nadie se acuerda de ellas y no están aprobando un mayor presupuesto porque hasta las mudanzas cuestan, como bien dice el licenciado Colunga? Entonces, con ese millón de expedientes que llevan trabajadores tal vez 3, 4, 5 años esperando a obtener su resolución, ¿qué va a pasar? Porque la reforma aprobada en 2017 decía, las juntas trasladarán los expedientes al Poder Judicial. Ahora ya no. Se quedarán con Se ellos. quedarán ahí, van a coexistir tanto las juntas de conciliación y arbitraje como los tribunales laborales. Entonces, si no se autoriza un presupuesto adicional para esas juntas de conciliación, no se va a poder aterrizar esto ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4 años. Necesita Ahí la fortalecerse para reforma, poder vamos a cerrar la cortina lo antes posible. Ahí la reforma sí señala que se va a ver como que una agenda y que la Secretaría del Trabajo se pondrá en coordinación con ese centro y dan un máximo de 6 años para que las juntas locales y la federal concluyan los procedimientos y se va a hacer una medición, pero no habla de un presupuesto. Pero con mediciones y con saliva no se soluciona. Es como cuando vamos a generar tantos empleos. Sí, pues qué padre se van a generar, pero si no hay un presupuesto para eso, tú sabes No habla de presupuesto, pero sí habla de un término máximo. Un Ahora, fortalecimiento. yo recuerdo que en la anterior reforma, la del 2017, Sí. hicimos un programa al respecto. Y en ese programa, pues todos festinaban la desaparición de las juntas, Sí. porque eran un gran maíz, un barro enterrado, que nidos de corrupción, etcétera, y que ahora iba a ser más fácil, y que tal y tal. Y se quedó en un entrecomillado el año nada más de ¿cómo se llama? Que te pagan pues, para retirarte, para los salarios retirar. caídos. Decía los salarios Ajá, caídos. nada 18 más. meses, ¿no? Lo que marca la actual ley. Son dos cosas. Un año. Y bueno, entonces se habló de la posibilidad de que se llevaran 3 años o 4, como se llevan muchos expedientes en las juntas laborales, Sí. y al final de cuentas, bueno, pues si te iba a tocar una liquidación de 500 pesos, dentro de 4 años esos 500 pesos, pues ya valían 150, ¿no? Entonces nuevamente se beneficiaba al empresario, a los patrones con esta medida. Pero sí recuerdo perfecto que todos la festinaban. Sí. Y todos esperaban que esto fuera la solución y la panacea. Ahora resulta que no. Que no, te platico básicamente. Creo que estuviste para no en ese confundir. programa. Sí, y tú me hiciste el favor de invitarme, por supuesto. Te platico, son dos reformas distintas. A la que te refieres, que topó los salarios caídos a solo un año. Y al cierre de las juntas de conciliación. Ajá, ese fue una reforma del 2012, todavía fue el último acto protocolario y oficial del presidente Calderón. El último día, el 1 de diciembre, firma esa reforma y punto. Esa fue en el 2012, fue diciembre del 2012. ¿Cuál, la del año? La del año de los salarios caídos. No, espérame tantito, eso no es cierto, porque en la televisora, en el Canal 10, hubo una demanda de una trabajadora que fue contratada por terceros y que demandó al final hasta el dueño del hotel, que también era el dueño de la televisora, pero que ya aparecía en el punto número 4. Como no pudieron con los otros 3, se fueron sobre el punto 4, y en el punto 4 habían dictaminado la liquidación de todo el tiempo, que no era un año, sino más de 2 años, de pago para esta señora. Entonces, se supone, de salarios caídos, se supone que si ya estaba vigente esta ley, pues nada más tendría que haber sido un año. Hay que ver cuándo empezó el litigio, porque si empezó antes de la reforma. Pero bueno, en diciembre, te lo aseguro, en diciembre del 2012 fue la reforma, que también fueron nada más esos detallitos, eso no tiene mucha importancia, nada más es para que no mezclemos estas dos. En el programa que hiciste
Favor de invitar que inclusive también hubo un Una foro de participación invitados donde estaba fabuloso. Noel, entonces. Estaba Noel, estaba Con inclusive el maestro Pech, que fue recientemente fiscal, etcétera. Despedido como fiscal. Despedido como fiscal. ¿A qué voy con esto? Esa reforma, ¿por qué la festejamos mucho? Porque fue la reforma a la que me refería en mi primer comentario, fue la reforma constitucional. Es decir, se promulga esa reforma constitucional y nos decía, les doy un año a todos para que hagan esto. ¿Qué esto? Lo que sucedió ya hoy. Es decir, para que desaparezcan las juntas, para que creen nuestros tribunales laborales, para que ya Lo que decía es la saliva, ¿no? La saliva y lo mediático. Un año, ¿cómo? No sé. ¿Por qué lo festejábamos? Pero el qué ahí está. Porque es verdaderamente en esencia un cambio positivo. Es decir, el tema es, volviendo al símil que habíamos platicado, ya, nos vamos a divorciar y además tú le dices, yo ya tengo otro marido y ese marido nos vamos a casar dentro de un año. ¿Cómo la ves? Estaba fabulosa la idea. El problema fue que pues, no nos casamos al año, pasaron 2 años. No, y el fondo son todos los expedientes pendientes Sí, no y está la falta de fácil. capacitación y todo lo que existe en cuanto a las liquidaciones y el pleito individual. Estábamos ¿verdad? enamoradísimos en aquel programa. Ahorita ya nos dimos cuenta de la realidad y pues la realidad. Y yo quiero Saca la retomar un medida punto que cautelar. creo que es muy importante. En esta iniciativa preferente que envía el presidente Calderón prácticamente a su salida y ya la recibe Enrique Peña Nieto para su implementación, hubo 2 puntos muy importantes que tal vez ya pasaron desapercibidos, pero uno fue el topar los salarios caídos a 1 año, cuando en teoría debe el gobierno dar ese acceso a la justicia, ese derecho humano, para que en ese año se cumplan. Si dicen va a ser en 1 año, perfecto, es en 1 año, pero bueno, Pero en entonces un año dota tú me de... entregas mi... Ajá. Porque si no Mucha va en carga. perjuicio del trabajador ese tiempo en exceso que está transcurriendo en la tramitación de los juicios. Y 2, se incorpora la figura de las outsourcings o subcontrataciones en la Ley Federal del Trabajo. Y esos no son puntos menores. No. Son 2 cuestiones que es una traición a la clase trabajadora de nuestro país, porque gracias a eso, ¿cuántas personas no han recibido reparto de utilidades? ¿Cuántas personas no han podido cobrar sus laudos después de 4 o 5 años? ¿Por qué? Porque hubo figuras y salidas alternativas para poder darle la vuelta a la ley. Y 3, la propia Hacienda Pública y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social dejan de percibir las aportaciones de cuotas con salario real de los trabajadores porque forma parte de la ganancia de las pagadoras. Entonces, yo creo que 2012 esta reforma colapsó prácticamente el sistema laboral de nuestro país y ya quedó en el olvido. 6 o 7 años después estamos viendo la forma de retomar esto y poder equilibrar un poquito del daño que se le hizo a los trabajadores. Y no Ahora, se están esto- tocando las outsourcing. Para nada. No, se porque van a seguir- cuando van a seguir igual, se... Utilizando el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, que es la subcontratación, la intermediación, la van a seguir usando como representación patronal y el Seguro Social lo va a seguir considerando. Y el artículo 10, que es el que vincula al director directo que recibe el beneficio de la mano trabajadora, va a seguir utilizando el intermediario. Bueno, porque esa fue la facultad del gobierno, fíjate. Estaban operando las pagadoras de manera ilegal, porque ya funcionaban cuando se Ya hace... funcionaban, las Pero legalizaron. ¿de quiénes eran? Pues eran del hijo de Emilio Gamboa, del hijo de fulanito, del hijo de menganito. Había 4 que eran las que controlaban todo esto, porque eran total y completamente ilegales. Entonces solamente podían aparecer operando pues con una sombrillota del tamaño de la presidencia de la República. Y la figura ¿verdad? que usaban antes era la sociedad cooperativa, antes de las outsourcing. No, pero la sociedad cooperativa tenía otros beneficios y otras formas. Lo usaron para la industria de Pero la al construcción. incorporar a la ley, la legalizaron. Así es lo Entonces mismo ya no hay que 4, ya ¿Se hay- acuerdan ustedes del escándalo de los Briviesca con Sí, la por compra de supuesto. casas del Infonavit? Sí. ¿Qué hicieron después? Pues la metieron a la bolsa para que cualquiera pudiera hacer este tipo de adquisiciones y con eso le quitan la calidad de delito a algo que era un delito, que lo fue las pagadoras lo fueron desde antes. Entonces así es como llegan. Por o sea, eso digo que no hay colesterol bueno y malo. no, así claro que no, punto. por No supuesto funcionan, que así es un no, porque cáncer. además estas medidas y estas aprobaciones han sido resultado o bien de actos ya gigantescos de corrupción Sí. hechos por gente poderosa ligada
al gobierno central, a la presidencia de la República, con su bendición, es la forma de surgir, o como ahora las presiones de la OIT, que además trataron el renglón salarial, y el renglón salarial no se ha tocado tampoco. Si hay desaparición o no de la Comisión de Salarios Mínimos. No, desaparece. Sigue existiendo. ¿Sí qué? ¿Sí Van qué? a seguir controlando los ingresos. Y en los puntos, y en los artículos transitorios de este nuevo proyecto de decreto, claramente señala, y así en otras palabras, por supuesto, pero dice, y para darle gusto a nuestras obligaciones que estamos contrayendo con el nuevo tratado con Estados Unidos, es que sacamos esta brillante... Te podría leer el texto, por supuesto, pero pues así básicamente... Y ya nada más eso para dedicatoria. responder y quedar bien con los Estados Unidos. Bueno, ¿y tus trabajadores qué? Sí, ahorita- Son con los que tendrías que quedar bien, no con los Estados Unidos. Bueno, ¿qué les parece si despedimos este programa y de acuerdo aquí a las exigencias metemos orden para un siguiente? Porque oiga, este tema da para más y tratamos la primera media hora de cuestiones individuales y la otra media hora colectivo. Empezamos al revés, el colectivo primero, ¿no? ¿Les parece? Encantado. Bueno, pues si nos permite, nos vemos la semana que entra. Vamos a estar con la misma ropa, ¿eh? You are the sunshine of my life.